Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y situaciones coyunturales y la manera en la que esto puede llegar a afectar a nuestros sistemas de gestión. Sin más por el momento, vamos con el tema de hoy, que es... Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a todos ustedes por estar en este webinar. A raíz del COVID-19, de esta pandemia, nosotros empezamos a afectar nuestras operaciones desde marzo, inclusive empezamos a hacer auditorías remotas a finales de marzo. Hicimos algunas auditorías remotas en el mes de abril y unas en mayo. ¿Pero por qué? Porque pues así te lo exige el gobierno y la Organización de Salud, que no nos deja viajar o desarrollar nuestra actividad. Actualmente todavía no tenemos actividades en oficina, todos estamos trabajando remotamente, trabajando en home office, programando las auditorías desde casa, realizando los auditores desde sus sitios o donde se encuentren seguros, haciendo auditorías remotas. Y pues vamos a tocar el tema desde, pues, ¿por qué este contacto? Yo, bueno, soy director de ATR y pues yo trabajo en el grupo 176 desde el 98, en el 207 desde el 2009. Entonces, en el casco, comités de casco, entonces, parte de mi pool de auditores participamos en los diferentes comités a través de, como delegados INLAC, y hemos desarrollado trabajos en estos comités. Pues además de ser director, soy auditor. Entonces, soy auditor en las tres normas, en 9000, en 14 y 45. Y próximamente en 21 también, que estamos en proceso de la testificación, puede ser remota también. Pero quiero empezar con un tema de resiliencia. ¿Qué es este concepto? Hay una norma BS, que es la 65.000 de noviembre del 2014 y es guía para la resiliencia organizacional. Esta es una guía, no es una certificación ni lo que pretende certificar esta gestión de la aplicación de la resiliencia organizacional. ¿Qué es realmente? ¿Qué es esto? Es una organización que es altamente resiliente, es aquella que ante la adversidad establece a través de coherencia, se adapta, se hace competitiva, se debe hacer ágil y debe ser robusta. El estar en una crisis, para los chinos que la definieron crisis hace más de 6.000 años, crisis había con dos ideogramas, decía hay oportunidad o hay peligro. Los chinos escriben crisis y la definen y la escriben con estos ideogramas que son idea de crisis, idea de peligro, la crisis que incluye el peligro, la extinción, y también esa oportunidad. Entonces, si yo afronto la crisis con oportunidad, con ser coherente, adaptable, competitiva, ágil y robusta, saldré más avante. Y los chinos hace 6.000 años lo definían, que cuando alguien, una organización, persona o un grupo de personas tuviera una crisis, tenía que adaptarse a esa crisis o si no extinguirse como los dinosaurios. Ese es el ejemplo de los chinos. Entonces, los chinos, pues, ¿cómo aplicaron esta crisis? Estamos en crisis. Y establecer estrategias, adaptabilidad, competitividad, que es cómo hacerle para ser más competitivo. No importa que si hago auditorías, si mi producto es una auditoría o mi servicio es una auditoría, pues tengo que adaptarme a las situaciones y ser competitivo.
y ser coherente. También mis procesos con los que trabajamos, ser coherentes, flexibles y ágiles. Tenemos que hacer y programar auditorías remotas de manera ágil y flexible, y a lo mejor no 100%. Vamos a ver durante este webinar, este seminario, que es parte de lo que vamos a tocar el tema. ¿Cuándo sí, cuándo no hacer una auditoría en crisis, una auditoría remota? También aprender y aprendizaje de estas propias situaciones y empezar a trabajar en esta resiliencia. Pues el aprendizaje es ser más competitivo y tener más robustez en toda la organización, a través de quien el recurso más importante que tenemos en una organización es el recurso humano. Entonces, voy a empezar, voy a hacer una pregunta, una votación. A esto le llaman votaciones. Voy a iniciar la votación. Ustedes van a contestar qué experiencia han tenido ustedes en auditorías remotas, ya sea como auditor, como auditado, ya qué experiencia, ya sea total o parcial o 100% remota. Vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. Bueno, hasta ahorita ya han votado más de 200. Vamos a ver, a finalizar la votación, vamos a ver. Este es lo que votaron. No hay gente que no ha tenido ninguna experiencia, ni como auditado ni como auditor. Hay parcialmente, muchos de nosotros, ya ahorita hemos hecho auditorías remotas, pero antes las hacemos parcial, etapa 1, si está en una zona la empresa y hago etapa 1 inicial y la hago remoto, y podía hacerlo de esa forma. Entonces, siempre los estándares más piden que hagamos la auditoría en sitio. Por ejemplo, en la industria automotriz, el otro día escuchaba yo a José Domínguez decir que ellos están prohibidos hacer auditorías remotas. No es posible para el IATF 1949, que la mayoría debe ser en sitio, que deben ser en sitio, al menos que la situación sea compleja, y aceptarían una auditoría remota, pero es un sector automotriz que no permite esto. Entonces, el 22%, ya lo vieron ustedes, ha tenido 100% auditoría remota, que bueno, el 26% es parcialmente remota, y el 52%, la mitad de la gente, pues no ha tenido experiencia de esta auditoría remota. Vamos al siguiente tema. ¿Qué vas a descubrir en estas auditorías remotas? Bueno, presentación y análisis de un documento internacional, de los documentos que ahorita están manejando internacionalmente sobre las auditorías remotas. También vamos a aprender qué es el documento del IAF, el ID3. El IAF, que es el de Grupo de Prácticas de Auditoría, la 19.011, el IAF, el MEDE. Vamos a hacer otra pregunta aquí. Ustedes marquen si conocen la 19.011. La 19.011 tiene un apartado que habla de auditoría remota. El ID3, si lo conocen, que es ese documento del IAF, el International Accreditation Forum, que es el organismo que marca las pautas para las acreditaciones. El MD4, que es sobre auditorías remotas, el uso de TICs en tecnologías de información y comunicación. Y si conocen el documento del Grupo de Prácticas de Auditoría, que fue publicado el 16 de abril y que a nivel borrador vi para darle validez en esta semana de junio. Entonces, son documentos. Han votado ahorita, han 150 que han votado. Vamos a ver, aquí el resultado va a ser cuánta gente conoce la 19.011, cuánta gente conoce el ID3, cuánta gente conoce el MD4 y cuánta gente conoce el documento de guías para hacer auditorías remotas, la guía para realizar auditoría remota. Vamos a finalizar la votación.
y les voy a compartir los resultados. La mayoría obviamente conoce la 19011 para hacer auditoría y tiene un apartado de hacer auditoría remota, inclusive con interacción y sin interacción humana. Entonces, el ID3, ¿qué es el ID3? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver este documento, revisar la parte principal. También el IAF MD4, pero antes de ese documento vamos a ver el de Grupo de Prácticas de Auditoría Remota, que es el que nos tiene muy bien. Como ven, no todos conocen el MD4 y el ID3. Vamos a ver esta parte de auditoría remota. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, vamos a ver, de esto vamos a revisar lo que es la viabilidad sobre la realización de auditoría remotas y las recomendaciones de cómo ejecutarla. Entonces, el objetivo de este webinar es presentar estas guías de cómo se planifica una auditoría remota y qué es lo que me pide para un organismo de certificación a través del JAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, la entidad mexicana y la entidad española de acreditación y todas las entidades de acreditación que hay en el mundo están registradas en el IAF para darle esa validez internacional en este foro que reúne a todos los acreditadores, entre ellos se audita. Entonces, el documento ID3 2011 es un documento informativo, como lo dice, de la IAF para gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a los organismos de acreditación y a los organismos de certificación y a las organizaciones certificadas. Entonces, ¿qué dice nació en el 2011? Y establece ciertas reglas que qué pasaría si hay un terremoto, qué pasaría si hay inundaciones, qué pasaría si hay un evento crítico, un mandato de Dios o mandato divino que me llama, como una pandemia, y ahí toca el tema de pandemia, es decir, de los eventos que manejan estas circunstancias extraordinarias o mandatos divinos. Entonces establece ciertas reglas para ejecutar la auditoría remota. Existe el guía de cómo hacer la auditoría remota publicada, como les decía, el 16 de abril por el Auditing Practices Group, que es en el IAF ponen documentos y ahí está cómo realizar una auditoría remota. Aquí la vamos a presentar la parte en español, aunque está en inglés ahí en la TIAF, en el IAF. El MD4, que también es un mandatorio, es un documento que es obligatorio, que es cuando yo uso TICs o Tecnología, Información y Comunicación para auditorías y evaluaciones remotas. Dice auditorías y evaluaciones remotas porque puedo hacer una acreditación, una evaluación de un ente de acreditación a un organismo de certificación, a eso le llaman evaluación, y la que hacemos nosotros como ATR a nuestros clientes son auditorías. Entonces habla de ambas circunstancias. Tanto el año pasado, por ejemplo, nosotros en ATR recibimos la auditoría remota vía la EMA, y fue unos días y tuvimos 8 evaluadores y ahí tuvimos que contestar la auditoría, todo fue remotamente. Entonces ya tuvimos esa experiencia en este punto de evaluaciones remotas. El IAF, preguntas más frecuentes, también ahí por COVID han sacado ahorita varias preguntas, ahorita van creo que en la 30 o 20 y tantos. Entonces las preguntas más frecuentes que hay sobre qué hacer por el COVID. Oye, ¿sí puedo hacer auditoría remota en 45? Sí, y te contestan y son preguntas con respuesta autorizada por el JAF y está en la página del JAF también. Y también existe la 1911, como les decía, que habla sobre un apartado exclusivo de auditoría remota. Es más, la define que es una auditoría remota en uno de los apartados, no como definiciones, en el anexo que trae la propia norma. Entonces, ¿qué son recomendaciones generales para la auditoría remota? Pues el programa de auditoría remota debe incluir la viabilidad individual de su ejecución, de acuerdo a los riesgos y tecnología disponible, las TICs y la competencia de escenario, la competencia de auditores y auditados en el manejo de estas TICs y escenarios, confidencialidad, seguridad y protección de datos personales y de datos de riesgo, como llamado PCSD, que es la confidencialidad. La viabilidad sobre auditorías iniciales de certificación. Es viable hacer una auditoría inicial de certificación
certificación, de acuerdo al ID3 y de acuerdo a las preguntas más frecuentes, eso se ha contestado. ¿Es viable hacer auditorías iniciales de certificación a empresas que no han bien certificado y que van a ser totalmente remoto? Es viable. Obviamente tomando sus riesgos y la viabilidad de su ejecución. También es las auditorías de seguimiento y vigilancia. Hay que ver la viabilidad de estas auditorías, tanto de seguimiento, vigilancia o recertificación, en sus diferentes factores y reglas para su ejecución. Eso lo debe tener cada organismo de certificación, cómo lo va a hacer. Nueva forma de auditar y de presentar evidencias. Sí, es una nueva forma de auditar y es una forma de presentar evidencias para llegar a conclusiones apropiadas y ver que se lograron los objetivos de la auditoría. Yo no puedo dejar a un lado los riesgos de una auditoría remota si la gente que estoy auditando lo tiene todo en documento, en papel y luego escaneaba o se complica la auditoría remota, posiblemente ahí no sea tan viable una auditoría remota. Y lo que dice el ID3, bueno, me mando y lo mando a 6 meses y me mantiene sin perder la certificación por la cuestión de pandemia y me puedo extender la certificación por 6 meses. Auditoría total o parcialmente remotas también es otra posibilidad. Yo no creo que 100% remota, pero tampoco 100% en sitio. Yo creo que debemos ir pensando inclusive en nuestra política. Vamos a hacer otras preguntas al respecto. ¿Y ustedes qué van a opinar? Este es el ID3. El ID3 es este organismo, dice, para entidades de acreditación y clientes, por ejemplo, ATR, todos los clientes. Este documento fue en el 2011. Cuando ocurren eventos o circunstancias extraordinarias que escapan al control de la organización, las entidades de acreditación y los organismos deben tener un proceso para el mantenimiento adecuado tanto de la acreditación como de la certificación. La EMA ha establecido estos criterios, ya nos ha mandado documentos de cómo va a ser su proceso de evaluaciones remotas y sus políticas. También deben demostrar un debido manejo razonable, el entendimiento mutuo y la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Entender mutuamente tanto la entidad de acreditación y el organismo de certificación y un entendimiento mutuo y la confianza con quién, con mis empresas que yo tengo certificadas y establecer acciones y respuesta adecuada a eventos extraordinarios. Entonces, ¿qué es un evento extraordinario? Una circunstancia fuera de control. Esos actos, como dice, acto de Dios, fuerza mayor, como es una guerra, una huelga, disturbios, inestabilidad política, y también lo que ahí está en negrita, la pandemia, inundaciones, terremotos. Este documento es para esos casos. Entonces, el evento extraordinario, circunstancia que afecte, un evento pues puede afectar planificarse en sitio. Yo ya tenía planificada auditorías, al organismo no me va a permitir hacer auditorías en sitio, bueno, pues yo debo de planificar y obviamente debo evaluar los riesgos para continuar con la certificación y establecer una política y un proceso documentado que describa paso a paso que tomará en cada caso de la organización certificada. Quiere decir que nosotros, como ATR, estamos documentando, esta sí se puede hacer remotamente, sí tiene tecnologías de información y es viable hacerla, la gente está disponible, ellos tienen un proceso, un sistema, nosotros tenemos el Zoom, lo podemos utilizar vía Zoom, entonces tenemos que cambiar esa forma y pensar que si evaluar los riesgos por cada auditoría, algunas pueden ser viables, otras no. La política y el proceso establecido por el organismo deben definir métodos para evaluar la situación actual y futura de una empresa certificada y definir estos métodos alternativos potenciales a corto plazo. Hay dentro de esta guía, dice, pues yo puedo ocupar a lo mejor si está inundado un sitio, pero tiene otro sitio y auditar un sitio donde está operando y aquí está inundado, entonces yo puedo tener opciones alternativas para llevar a cabo la auditoría de seguimiento, de mantenimiento. Bueno, en este caso, por el sitio que está inundado, me voy a ir a un sitio donde está operando normalmente. A eso se refiere, que puedo tener diferentes alternativas. Entonces, la información recopilada por el organismo debe incluir cuándo la organización podrá funcionar normalmente, qué necesitará la organización para utilizar sitios alternativos o de fabricación, o cómo le está haciendo con su distribución, está lanzando nuevos sitios, la organización certificada implementó un plan y fue efectivo,
También imaginemos en una auditoría con el COVID, pues tiene que, y más las auditorías que, por ejemplo, son de sobre 45,000, tenemos que auditar esa parte, cómo planificó el sistema de organización para responder a esta pandemia, la organización que ha sido auditada o está certificada principalmente en ISO 45, pero también puede aplicar a 9000 con sus aspectos en ambiente, qué pasa con los residuos peligrosos, todo esto puede afectar. La organización certificada realizó una evaluación de impacto, si lo hizo o no lo hizo. ¿En qué medida se ha visto afectada? Son preguntas que yo tengo que hacer. Si la organización certificada está certificada según un estándar, también puede ser un plan de recuperación ante desastres, y eso te lo pide, por ejemplo, un plan de respuesta ante emergencia y estos desastres, la 22.000 es un requisito de la 22.000. El proceso aplicado por el organismo debe especificar el tiempo máximo que se puede utilizar el método de evaluación alternativo o definir criterios para renovar la certificación, incluyendo el momento o el método que vamos a aplicar sobre las auditorías que se realicen de manera normal. Incluir también posibles modificaciones al programa de los clientes que están certificados y debe considerar caso por caso, de acuerdo a los procedimientos del organismo. También este documento de información IT3 dice que debe estar justificada y documentada cualquier desviación a los requisitos de certificación. Y debe comunicarse y notificarse a la entidad de acreditación sobre los planes para abordar estas desviaciones temporales. Todas las desviaciones al programa de certificación establecido deben justificarse, documentarse y ponerse a disposición de la entidad de acreditación. Este es lo que dice el ID3. Habla muy formalmente sobre qué debe responder, principalmente el organismo hacia sus clientes y cómo va a ser sus riesgos por cada auditoría y la relación que va a ser y su forma de operar, que fue afectada por este caso de la pandemia, con el proceso de acreditación y cómo yo le tengo que demostrar a la EMA que yo sigo siendo transparente y coherente y que mi programa se ve afectado, pero yo lo ataqué de esta forma, sin perder los valores que le dan a nuestro servicio de auditoría, de certificación o de mantenimiento. El grupo de prácticas de auditoría, este grupo que surgió en el 2002, ha desarrollado varias guías y parte de nosotros hemos hecho reuniones de auditores donde hemos discutido estas prácticas, lo que piden, cómo auditar el proceso, cómo auditar gestión del conocimiento, cómo auditar auditorías internas a la revisión gerencial. Hay varios documentos que está generando este grupo de auditorías, y principalmente orientadas a tercera parte, pero estas también se pueden aplicar a auditorías internas y de seguimiento. El uso de los logotipos son oficiales, son el IAF y la ISO. Esta es la página del grupo de auditorías y el borrador se fue publicado el 16 de abril y con comentarios hasta el 30 de junio. Todavía va el vencimiento de acción de este documento que ya lo estamos usando nosotros, pero obviamente como es a nivel borrador, por emergencia la tuvieron que sacar, esta guía, el grupo de prácticas, sí fue publicado este 16 de abril. Este documento proporciona directrices, que es, aunque no hace referencia al ID3, no menciona al ID3 para nada, pero sí hace referencia al MD4, al mandatorio 4, que vamos a verlo en un rato. La 1911 menciona con la facilidad de uso de tecnologías de información y comunicación para realizar auditorías remotas y define qué es una auditoría remota y cómo establecer dentro de un programa de auditoría. El IAF en su documento mandatorio MD4 habla del uso de TICs y comunicación, pues estas técnicas para propósitos de auditoría o de evaluación, tanto para las entidades de acreditación como para los organismos de certificación. Y tanto la 1911 como el IAF MD4 deberían ser conocidos y considerados por los auditores. ¿Qué me habla confidencialidad, por ejemplo? ¿Cómo veo si es viable? Hay confidencialidad de seguridad de protección, existen protocolos de seguridad. El uso de TIC se cuenta con la herramienta adecuada y el ancho de banda y la velocidad y recursos técnicos. Las personas de la organización auditada están disponibles y las personas clave vía remota, porque también la persona clave se puede identificar a través de cualquier mecanismo. Mira, aquí está mi credencial, soy fulano y yo veo remotamente se pueden también
identificar qué es la persona que es la que es dueña de la actividad que yo voy a auditar. Operaciones puede no estar operando. Si no está operando, cuenta con información suficiente para lograr el objetivo de la auditoría. No sé. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que pueden estar no operando, pero hicieron actividades hasta febrero, y eso me demuestra que el sistema operó hasta febrero por pandemia o marzo, y por pandemia tuvieron que parar, pero sí la organización cuenta con la infraestructura y me da confianza que que los procesos son controlados. La complejidad de la auditoría y del tipo de organización, pues hay que hacer un análisis de la viabilidad de la auditoría. Bueno, aquí vamos a dar unos tips. ¿Qué pasa si la empresa, a mí me tocó auditar remotamente al 100% en marzo, a finales de marzo, y resulta que es un cliente de 15 años, es una organización que da servicios de administración, para decirles es un sindicato, y pues tiene 15 años certificado, y la madurez de su sistema y su sistema propio de gestión es muy efectivo, entonces fue muy fácil, ahí no hay tanta complejidad. Pero habrá organizaciones que todo lo tienen en papel, pues eso me limita un poco la viabilidad. También las conclusiones puede ser total, puedo lograr el total de la auditoría o de forma parcial para hacer una auditoría in situ en un futuro. Podemos tener una alternativa de auditar ahorita 70, 60% remoto y el 30, 40% en sitio ya que pase la pandemia, quiere decir en junio, digo, en noviembre, en diciembre, que ya haya sido liberada la pandemia. El gestor del programa debe validar estos conceptos de la viabilidad. Esto lo pide esta guía de auditoría remota del grupo de prácticas. Otro riesgo, la lentitud en la entrega de evidencias. Esto no está ahí, pero esto lo estamos colocando, o la elegibilidad de estas evidencias. Que el equipo auditor no haya auditado en sitio con anterioridad y la organización auditada no conozca cómo son su infraestructura, sus procesos, no tenga esa experiencia ya, entonces esto va a poner en riesgo la auditoría. También la habilidad del equipo auditor para validar evidencias analizar remotamente. Deben desarrollar, este es un riesgo que debe desarrollar ahora los auditores con estos conceptos holísticos, pues verificar cómo voy a ver. Más adelante tocaremos el tema de cómo levantar y ver y observar evidencias durante una auditoría remota. Unas oportunidades se puede ampliar nuestra auditoría cuando se tiene acceso remoto directamente al sistema de gestión de la auditoría. A mí me pasó en esta auditoría que les comento de marzo, que yo tuve oportunidad de entrar a su sistema y pude ver clientes, rechazos, quejas y todo lo que tenían, y pude observar hasta más, mi muestra fue mayor que si hubiera estado en sitio, porque yo me concentré remotamente y yo tuve acceso a toda esa información vía remota. Se puede accesar por video a procesos complejos utilizando equipos como video drones o cuando el sitio es complejo de realizarlos, inclusive, ¿no? Una mina o cuando hay procesos con mucho riesgo. Se facilita la elaboración del informe. Muchas veces yo estoy haciendo la auditoría remota y estoy llenando mi informe. Entonces, esto facilita este llenado de informe. También el equipo auditor haya auditado el sitio con anterioridad, ya le da una perspectiva cómo auditarla. Si ya ha tenido 2 o más auditorías en ese sitio, pues lo va a convertir. Entonces, puede ser videollamadas. Esto es lo que marca este documento del grupo de prácticas, conducir entrevistas, violaciones, los riesgos son violaciones de seguridad. Por ejemplo, hay TICs. Ahorita estamos haciendo un webinar y la mayoría puede votar. Yo pude haber programado este webinar diciéndole, a ver, voy a validar el acceso a quien vaya a entrar. Y eso lo puede hacer este TIC. Las TICs pueden configurarse de tal forma en que yo pueda hacerla más seguro y que puedan ser invioladas, que no puedan ser violadas. Eso lo permite el Zoom, lo permiten todos los sistemas, los TIC. Siempre habrá hackers, pero se mitiga el riesgo si yo configuro adecuadamente la gestión de las TICs. Diferencias horarias hay que tomar en cuenta, la autenticidad de la persona. Entonces, pero también la posibilidad de observar reacciones de algunos auditados o a la comunicación que puede ser deficiente. Entonces, ahí me voy a perder esa parte de cómo reaccionan. Pero también me puede permitir, la experiencia que yo he tenido en auditorías remotas, es ver a la gente y la gente reacciona en sitio y reacciona a lo mismo remoto. Si le haces una pregunta difícil,
Dicen, si te trata de recordar algo, va a voltear a la derecha, hacia arriba a la derecha, y si trata de inventar, te va a decir, ¿qué le digo a este cuate? Y voltea hacia la izquierda, los ojos, la vista hacia la izquierda para arriba. Si te tratan de inventar o te tratan de recordar, son de las, esto lo vimos hace unos años en un curso de rapport y todo este rollo de análisis de la lectura de las posiciones de la gente en una auditoría, la lectura del cuerpo. Entrevistas con personas clave trabajando remotamente, también el equipo de diseño que están trabajando, cómo va avanzando el proceso, reuniones de apertura y cierre en multisitio, que también son las oportunidades. Puedo hacer una auditoría de apertura o de cierre de manera multisitio en diferentes zonas, ¿no? Y la gente que debe estar involucrada, inclusive hemos tenido auditorías donde la gente no está trabajando y están desde haciendo trabajo home office, entonces desde su casa, entonces pueden ser las auditorías, reuniones de apertura y cierre desde ese tipo. También el sitio remoto donde está observando físicamente no es crítica, puede ser que es una oportunidad, no son procesos críticos. La revisión documental y la participación del auditado, ¿cómo ver esta? Puede haber violaciones de seguridad y confidencialidad, si ya puedo grabar la sesión o no, va a ser una print screen que imprimir pantalla, qué sé yo. Esto para el equipo auditor que ha firmado un código de ética no debe haber problema, pero sí debe haber esos acuerdos y recordarles desde la programación y en la reunión de apertura que todo esto será protegido y que no se va a ser divulgado fuera de la auditoría. Entonces, también tiempo requerido ha incrementado por los procesos que consumen potencialmente más tiempo. Me han hecho alguna pregunta y se incrementa. Mira, no debería incrementarse, pero sí depende la organización, si tiene un sistema maduro, si tiene un sistema EPR o tiene su sistema de gestión, todo en intranet o lo que sea, y me permite accesar, puede ser que me lleve el tiempo justo. Puede ser que se me incremente un 10% a lo mejor, pero no en el IAP dice que deben aplicarse los tiempos de auditoría en sitio que remoto, el mismo tiempo asignado. Si acaso el MD4 dice, bueno, puede ser que sea necesario incrementar un poco, tomar en consideración los riesgos para la presentación de evidencia. Puede ser necesario un incremento, pero no habla de tanto. Puede ser necesario. La interacción de los auditados puede ser débil, también es eso. Menor calidad de la información recopilada, entonces puede ser este es el riesgo. Pero las oportunidades de revisar documentos donde el viaje a sitio no es factible, auditorías de primera etapa, que hemos realizado muchas, cuáles visitas son en sitio, cuáles son los puntos críticos, los multisitios, son de las oportunidades que me va a permitir hacer una auditoría remota que llegue yo a más gente, que no a la mejor yo puedo auditar 3 sitios multisitio al mismo tiempo a las 3 personas que hacen la misma actividad o que llevan a cabo las mismas actividades y puedo muestrear con ellos 3 y tener una auditoría en 3 sitios al mismo tiempo. Entonces puede ser reducción del tiempo, costos de viaje y de impactos ambientales asociados. Poco se menciona esto, pero la verdad es importante pensar en medio ambiente al no tener tantos gastos de viajes y el impacto ambiental. También las listas de verificación, voy a aplicar estas listas y llenar formularios de informe, pues garantía hay los riesgos, la garantía de la autenticidad, de la necesidad de estas listas para preparar el encuestado, para responderlas, se las envío, me las va llenando, qué sé yo, entonces son los riesgos. Pero la oportunidad también es mejor conocimiento de la empresa. Permite preparar el trabajo de la auditoría que debe verificarse durante esta auditoría remota mediante recopilación de estas evidencias. También permite a la organización prepararse para la visita en sitio posterior. Esta auditoría puede ser parcial, el 70% remoto y el 30% en sitio. Bueno, pues me va a permitir preparar esas actividades en sitio. Eso es usando este tipo de informes, ¿no? De verificación. Revisión de datos y documentos durante la auditoría. Hay que manejar los riesgos de seguridad y confidencialidad, el aumento de tiempo, porque consume más tiempo si retraso la consulta de documentos, posible manipulación de datos que pueda haber, la falta de interacción con los auditados no permite aclaración de estas dudas. Oye, tengo esta duda. Oye, no, pero todos nos reunimos. Bueno, pues puede ser. Eso tiene que planificarlo. Ahorita vamos a ver algunos tips para que esto sea
mitigar estos riesgos, la transparencia, el auditado pierde percepción de lo que está siendo auditado. Entonces, el mejor conocimiento de la empresa permite preparar un trabajo, facilita la organización, que permite el uso más flexible de tiempo, permite la revisión más profunda de la información. También el auditor debe analizar y revisar, y yo puedo tomar tiempo de la auditoría remota para realizar y prepararme en la auditoría ya operativa remota. Yo le dedico un día, si la auditoría va a durar 4 o 5 días, yo le dedico un día a pedir información para planificar bien las entrevistas que voy a hacer durante el segundo, tercero, cuarto y quinto día. El primer día y el quinto día se toman en cuenta como tiempos de auditoría. Eso está dentro del MD4 y dentro de IB3. También proporciona una buena base para entender que el sistema de la organización es potencialmente proporciona pistas sobre la auditoría que el auditor puede utilizar durante estas entrevistas. Entonces yo reviso información. Aquí la agilidad y la mentalidad del auditor leyendo información, al ver alguna política, algún proceso, puede dirigir la entrevista a algunos puntos que él siente críticos durante ese procedimiento. Se incrementa esta parte. También el video sincrónico, que es sincronizado, que es el video que es al tiempo que yo estoy ejerciendo. Pero también tengo otra posibilidad del lado izquierdo, que es el asincrónico, lo que ya hicieron. Oye, no, yo puse hice este trabajo y lo grabé porque no teníamos el tiempo para la auditoría remota. Lo hice antes de esta auditoría remota, pero lo grabé y confiar. Hay riesgos, obviamente, que no sea apreciado, que no sea veracidad, que no sea veraz el video, los datos preparados, y que la oportunidad, pero también puede haber registros. Y esto desarrolla una nueva habilidad, la intuición del auditor a través de una auditoría remota, y el ejercer auditoría remota le va a permitir desarrollar otras habilidades para ver si realmente son videos falsos o no videos falsos. Entonces, si ya conoce la empresa, si ya no conoce la empresa con anterioridad, pues eso va a ser difícil que le quieran dar gato por liebre. Entonces, vamos a hacer una pregunta 3. ¿Qué piensan? ¿Usted qué opina sobre la decisión de programar una parte de la auditoría remota debido a los riesgos durante su ejecución? Y el gestor del programa, junto con el equipo auditor, así lo hicieron, aunque la organización auditada no estuvo de acuerdo. ¿Qué opinan de eso? ¿Le parece correcto o le parece incorrecto? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué piensan sobre ello? Yo creo que vamos a finalizar. Vamos a ver, ya están casi 240 contestaciones. Votos. Este es lo que opinaron, fíjense que el 51% opina que es correcto y en la manera que el 49% dice le parece incorrecto. Pues hay que, no está toda la información, pero este es el gestor y el equipo auditor vieron que había riesgos. El auditado trata de hacerla todo remota y no, espérate, se va a ver estos casos y va a haber situaciones y posibles quejas de un cliente que va a decir, yo ya quería mi auditoría remota y no me pareció adecuado que el equipo auditor junto con el gestor le llamó al gestor del programa, del organismo, y dijo, no, hace esto, lo hacemos remoto y dejamos estos 2 días para hacerlo remoto en sitio, después y hasta aquí llegamos. Eso, pues, se va a dar en estos casos, yo no digo que alguien tenga la razón. Yo pienso que cada caso y cada situación se verá de manera específica. Ustedes pueden ir haciendo preguntas. Oye, para mí, ¿por qué esto? Y para mí, lo que otro. Entonces, vamos a dar algunas. El MD4, que es cómo utilizar las TICs, y como es un documento mandatorio, el organismo de certificación debe identificar y documentar los riesgos y oportunidades en el uso de las TICs. Debe incluir una verificación de que el cliente y el organismo tienen la infraestructura necesaria para respaldar el uso de las TICs propuestas. Debe identificar cómo se utilizarán las TICs y en la medida en que las TICs se utilizarán con fines de auditoría,
para optimizar la eficacia y la eficiencia de la propia auditoría, que no se pierda la integridad de este proceso de auditoría, que se tenga que ver lo que se tenga que ver. También los auditores de otras personas, por ejemplo, pilotos de drones, expertos técnicos, deberán tener competencia y capacidad de comprender para usar estas TICs para lograr que los resultados de las auditorías. Lo más importante es que toda la gente experta en TIC o los que apoyan en estos procesos deben de estar presentes, que el resultado de la auditoría es demostrar que el sistema sea efectivo. Yo como auditor, yo no voy a buscar una no conformidad, yo vengo a confirmar que un sistema está operando efectivamente. Yo no soy un policía ni traigo pistola para decirle, dime tu no conformidad o dime cómo actúas, no. Debe ser transparente el proceso de auditoría. Entonces, esto lo marca el mandatorio 4. El equipo auditor debe ser consciente de los riesgos de las oportunidades y de las TICs. Este equipo auditor también debe tener esta conciencia, y que para tener validez y objetividad de esa información que vaya recopilando, analizándola de manera expedita y muy rápido. Aquí se incrementa el análisis de la información vía remota porque también no tengo mucho tiempo y mi auditado, a lo mejor yo estoy revisando cierto informe, entonces yo puedo programar en una auditoría, entrégame esta información y te analizo y en 15 minutos nos vemos y seguir con la entrevista, pero yo ya preparé preguntas que le quiero ver sobre la información que me entregó vía remota. ¿Se puede ser necesaria una planificación adicional? Sí, que la duración es lo que marca el mandatorio, puede ser necesaria. Los informes de auditoría y riesgos relacionados deberían indicar qué tan a medida están utilizando los TICs y que se lleve a cabo la efectividad del uso de las TICs. Estos informes de auditoría deben decir si usaron de manera adecuada los TICs y si fueron efectivos. Y si se presentaron problemas, van ahí en el informe de auditoría. También si los sitios virtuales están incluidos dentro del alcance de estos sitios virtuales, donde la gente actúa en un proceso o actividad que se lleva de manera virtual y en un sitio virtual, esto también lo establece el MD4, y la documentación en la certificación deberá tomar en cuenta estos sitios virtuales y que están incluidos en las actividades virtuales y deben identificarse y deben estar incluidas en el informe de auditoría. Entonces vamos a ver algunos tips o recomendaciones para la aplicación de la auditoría remota. Esto ya quítense los documentos, aquí ya, cuando se trate, ya son algunas posturas propias de ATR, que de acuerdo a la experiencia que tenemos, pues la estamos dando. Cuando se trate de una auditoría de vigilancia o mantenimiento de recertificación, se debe revisar la información del sistema y lo actualizado desde la última auditoría. Entonces yo voy a auditar, yo voy a revisar lo que ha pasado antes en sitio, lo que fue en sitio, y el informe anterior lo voy a revisar, pero principalmente que cualquier cambio al mismo que voy a hacer de la manera de la auditoría remota. El tiempo de revisión debería considerarse como parte de esta auditoría, que es lo que yo les comentaba hace rato. Yo tengo 5 días de auditoría remota, un día me dedico, y no necesariamente es el día anterior de la auditoría remota. Un día antes yo me dedico a revisar todo lo que pasó en el informe, le solicito información actualizada a mi auditado y le pido más información, aunque sea una auditoría de vigilancia. A esto lo hacemos como etapa 1. La etapa 1, ¿por qué se hace? De acuerdo a la 17021, la etapa 1 se hace para conocer y entender el sistema. Entonces, yo reviso lo que ha sucedido, al estatus de la empresa, si está trabajando, operando, qué riesgos ocuparon, toda esa información que me lleve a cabo para ver los riesgos que ellos modificaron en su sistema de gestión por la propia pandemia, en este caso. Entonces, se debe informar a la organización de los resultados de esta revisión. Y mira, yo tengo estas dudas y lo tenemos que ver en la siguiente, ya las entrevistas que hagamos durante el día 2, 3 y 4. El día 2, 3 y 5, lo que sea, ¿no? Para auditorías iniciales de certificación, la etapa 1 debería tomar el tiempo para apoyar al equipo auditor para planificar a detalle para la auditoría remota. ¿Qué quiere decir a detalle? A detalle, aquí voy a usar este TIC, yo ya validé que sí sirve, yo voy a hacer mi plan de auditoría de etapa 2, debe de ser tan a detalle que cuándo voy a usar las TICs o qué no voy a usar, o cómo voy a usar, si voy a usar
videos sincrónicos, asincrónicos. Aquí yo sé, ya les hablé, me dijo que no tienen grabado nada, o que grabaron toda esta colocación de este producto, qué sé yo, de la elaboración, y ya no lo están elaborando ahorita. Bueno, pues son lo que yo tengo que hacer como etapa 1. Entonces, ¿para qué? Para ver los riesgos de la etapa 2 y que no haya sorpresa. Entonces, entre más me prepare en mi auditoría de revisión documental y de la auditoría etapa 1, mediante remotamente, mediante esta auditoría remota, que puede ser remota esta etapa 1, pues yo ya voy a obtener información. Si voy a tener acceso o no voy a tener acceso a un RP, si voy a tener acceso a su propio sistema, plataforma, sistema de gestión, todo eso se considera en esta parte. Antes de la ejecución de la auditoría debe llevarse a cabo la confirmación de los aspectos de seguridad de las TICs y verificar la configuración de las TICs. Yo les hablaba que todo el Zoom te permite configurar, y ahora que nos estamos metiendo más en este rollo del Zoom, vemos que se puede configurar, muy bueno. Hay que establecer protocolos como password temporal en los IDs para accesar a las plataformas que puede tener el auditado, y también llevar a cabo el apoyo en materia de seguridad si es que necesito. Ahorita hay muchos auditores 27,000 que tienen toda esa perspectiva de las amenazas y de riesgos de seguridad de la información. Pues apoyarnos de esa gente, de esos expertos, para que nos ayude a ver cómo está. En nuestro caso, por ejemplo, Carlos Guzmán, que está en Guadalajara, nos ha apoyado remotamente a configurar mucho lo del Zoom y todo esto. Confirmando los recursos TICs antes, ver la velocidad de expertos, observadores, si va a haber guías, auditores en entrenamiento de esas auditorías remotas. Yo creo que parte de ese ejercicio podría haber, me preguntaban, oye, ¿y qué pasa si hay certificación de auditores de auditoría remota? Pues no hay, oficialmente, formalmente no hay un certificado de auditor remoto, no hay. Pero sí hay mecanismos de que los auditores tienen que estar sometidos a una evaluación periódica in situ por otro auditor. Entonces, aquí por un compañero, por un experto que tenga más experiencia en el proceso de auditoría, son los que fungen para ser auditor evaluador. Y eso nos permite ahorita hacer auditorías remotas y participar más en este proceso, desarrollar o evaluar más auditores. También esto cambiaría, ¿qué? ¿Qué cambiaría? Pues las encuestas de salida. Las encuestas de salida que yo hago para cómo viste la auditoría deberían considerar preguntas sobre el uso de las TICs, si mi auditor fue bueno en el manejo de la auditoría remota, cómo lo viste. Entonces puede ser que sea necesario este tipo. Antes de la reunión de apertura, pues un día más, hacer una prueba que vea la velocidad, la calidad de imagen, de voz, etc. Cuando sea necesario, el método de identificación de los involucrados, ¿no? Ya sea vía que me muestren su INE o su ID. Entonces, su identificación personal vía video, mira, soy y yo soy fulano. Ok, perfecto. Asegurarse que la recopilación de evidencias utilizando diferentes TICs y acceso a plataformas u otros medios, evidencias confiables y veraz. ¿Cómo hago esto? Pues con estos conceptos de holístico y de que estos conceptos, pues aquí el desarrollo de esta habilidad de los auditores debe soportar esta parte. Debe asegurarse que recopile, que se logren los objetivos de la auditoría. Planes para reunión de apertura y cierre se aplicarán los mismos que una auditoría en sitio. Por parte del equipo auditor debería compartir imagen del plan. Muchas veces esto me permite, voy a compartir el plan de auditoría remota en la reunión de inicio, y los procedimientos de auditoría los puedo compartir para darle transparencia a cómo vamos a manejar los hallazgos, etcétera. Eso habla del organismo de certificación, mucha claridad y transparencia. Si yo lo presento, mira, este es mi procedimiento de cómo te voy a auditar y así voy a ejecutar la auditoría. Entonces, el plan de auditoría debería definir los usos de TICs, los tiempos de paro para entrevistas, para analizar información, o de actividades de pausa activa. Muchas veces el auditor estar tantas horas en la computadora, en la pantalla, pues tiene que tener una pausa activa, darle 5 o 10 minutos de respiración, de ver otro rollo y volver a regresar a la pantalla de la computadora. El registro de asistencia podría ser cumplir los registros electrónicos o escaneos de las listas, o puede ser que
yo en mi informe diga a quién auditor o quién estuvo en la reunión de apertura y quién estuvo en la reunión de cierre, y lo pongo ahí y ya no es necesaria una firma, ¿no? Estamos en condiciones de evitar problemas, ¿no? También planificar el tiempo de la entrevista online, videollamadas, en videoreuniones. También el ambiente de la entrevista debe ser adecuado, usar audífonos. Usar audífonos, ¿para qué? A manera de que los auditores y auditados no debe existir distractores, que ruidos para ambas partes. Entonces el uso de audífonos es bien importante. También cuando no se hable, que no se hable al mismo tiempo. Muchas veces podemos estar chateando WhatsApp o Telegram o cualquier otro rollo a través de la entrevista. No me entendiste esto y yo por WhatsApp le estoy aclarando la pregunta y me sigue presentando evidencias. Mucho de eso es aprovechar todos los mecanismos, todas las herramientas que tenemos durante la ejecución de la auditoría. Revisar, recordar que yo reviso un sistema y revisar un documento, revisar registros, estos deben ser adecuados, convenientes y demostrar la eficacia del sistema. Estos son conceptos de revisión. Reviso el sistema por la dirección, reviso los requisitos del cliente, reviso una acción correctiva. Estos tres elementos, luego es algo que yo recalco con muchos de los auditores, con todos los auditores que tenemos, que el revisar este concepto es un concepto analítico. Es adecuado, los resultados, el procedimiento es adecuado, le conviene a la empresa para lograr qué, y he visto que es efectivo. Entonces, el uso de estos tres elementos de una revisión, de estos documentos en línea, esta etapa debe ser muy analizada desde la etapa inicial, cuando yo empecé a planificar la auditoría remota y revisé todo el sistema antes de ejecutarla, esa parte de ejecución, de planificación de la auditoría remota, ocupando un tiempo para la revisión. Verificar las evidencias, aplicar toda su experiencia para validarlas. Recordar el concepto holístico. Las normas tienen este concepto holístico. Quiere decir que hay partes de la norma que van a otras. Por ejemplo, ¿cómo veo la conciencia de los trabajadores en materia ambiental? Bueno, veo su desempeño ambiental, si han tenido un gran desempeño, si han manejado el ciclo de vida y la perspectiva y en eso ha participado la gente, pues esto me puede dar este concepto holístico. Me puede generar que la gente esté consciente porque los resultados del desempeño ambiental han sido mejorados por esa conciencia. Entonces son de estos conceptos holísticos, que un punto de la norma tiene que ver con otro y con otro y con otro. Esos son conceptos holísticos. No se aferren a ver, no, yo quiero ver registros sobre conciencia. Pues la norma no me pide registros sobre conciencia, me pide que sea consciente. ¿Y cómo veo que sea consciente? Pues muchas veces con los resultados de un buen desempeño ambiental, un buen desempeño de seguridad y salud, y resulta que no ha habido accidente. Unas auditorías que me tocó ver de proyectos grandes como es el Puente Baluarte, llegaron a millones de días de trabajo, días trabajado, millones de días trabajados sin accidente incapacitante de más de 3 días. Entonces, hay mucha conciencia, porque se hacían reuniones y ese proyecto fue muy exitoso para la empresa en materia de seguridad y salud, porque tuvieron muy leves accidentes. Entonces, ese es el resultado, que te vas a los resultados. Entonces, yo creo videos en tiempo real grabados, recorridos por video de procesos críticos, visita guiada por el sitio, fotos, capturas de pantalla, todo esto puede ser, obviamente con todo esto, aplicar las reglas de seguridad. El intercambio de la información entre el equipo auditor debe ser efectiva y orientada por el auditor líder para darle cumplimiento a los objetivos de la auditoría. Mira, vamos a intercambiar esta información, todo el equipo auditor, ¿para qué? Esto lo debe provocar el auditor líder. Él debe aplicar su liderazgo y su experiencia para reunir la información del equipo auditor si lo forman para que los objetivos de la auditoría remota sean aplicados. También cuando estén presentando evidencia, el equipo auditor deberá de elaborar el informe aprovechando esto ya lo había tocado un poco antes. Entonces, auditoría remota, ¿cuándo sería conveniente que si el auditado utilice plataformas como ISO-Tools, Kantan o MasterWeb o SoftExpert, todos esos sistemas que son para gestionar los sistemas de gestión, ya sea 9000, 14 o los diferentes sistemas 45, 27, 22. El uso de ERPs muchas veces tienen un SAP, un NetSuite,
Y todos estos son sistemas para gestionar sus procesos. Si me dan permiso de entrar a sus procesos y ver, aplican muchos de esos RPs controles estadísticos procesos, y yo puedo ver información y ver los resultados del proceso operativo y a través de registros reales, de registros a través de estos propios sistemas. Entonces también considerar el tiempo de la entrega. Si esto persiste, si tienen un sistema ISO Tools o unos RPs, te va a facilitar la auditoría. Considerar el tiempo de la entrega de evidencias. Si todo va a ser escaneado, voy a entrar a su página web, voy a entregar evidencias de fotos digitales, de productos, qué sé yo. Todo eso te puede hacer el análisis de toda esta información para llegar a una conclusión del resultado de la auditoría más fiable, más confiable. ¿Se podría presentar evidencias cuando las actividades no están en curso? Sí. También sobre procesos ya, o los call centers, grabaciones de voz, o videos ya, lo realizado, o fotografías, o documentos que demuestren lo ya realizado, ¿no? Yo creo que esto tiene que desarrollar estas habilidades en los equipos auditor remoto. Cuando sea un solo auditor, debería aprovechar el uso de guía por parte de la organización auditada, conozca el sistema, las TICs. Y también proporcionar por la organización, si ésta se mantiene en la seguridad. Muchas veces las empresas auditadas proporcionan las TICs para mantener seguridad y que ellos la gestionen la seguridad. También cuando se trate de un equipo auditor, sería necesario contar con guías de auditoría en cada grupo y debería ser para que se logren los objetivos. ¿Qué sería contar con guías de auditoría en cada grupo? En las guías de auditoría, cada grupo de auditor, cada equipo miembro del grupo debe tener acceso a estas guías de auditoría remota. También evaluación del desempeño de auditores. Se puede incrementar o contar con esta evaluación, como ya lo había contado. Al ser remota me evita gastos, no me evita gastos. También entrenamiento de auditores. Se puede tener mayor entrenamiento de auditores al participar en auditorías remotas. Auditores expertos sin habilidad en TIC y que participen con gente con expertos y auditores en entrenamiento. Esto hay mucha gente, principalmente la gente de cierta edad, que tiene 20, 30 años de auditor, no conoce mucho TICs. Entonces, es un parte de la debilidad que tienen, pero tienen una habilidad de ejecutar auditorías y entonces hay que desarrollarlos en estas partes de auditoría remota. Cuando sean auditorías remota, multisitio, las mismas consideraciones que solo un sitio, pero debería contar el acceso remoto. Entonces, esto me permite es una oportunidad para entrevistar remotamente a 2 o 3 al mismo tiempo. También podría incluir la planificación de reuniones entre equipo auditor, que esto pueda ser remota y que pueda trabajar de manera remota por parte del equipo auditor. Estas reuniones entre el equipo de manera remota, porque pueden estar en su casa haciendo la auditoría remota y pues reuniones entre este equipo, considerar los cambios de horarios también. Los sitios que voy a auditar, aquí en México tenemos diferencia de horarios hasta de 2 horas, entonces debemos considerar la agenda, la auditoría o cambios de horario y cumplir siempre el plan de auditoría remota. ¿Qué pasa con el muestreo? Pues se incrementa el muestreo. Si la empresa tiene plataformas sobre sistemas de gestión o RPs, yo voy a incrementar mi muestreo. A mí me pasó en esa auditoría que les dije en marzo. Yo ya conocía a la empresa, yo es un sindicato, yo ya conocía sus procesos. Entonces, ¿saben qué? Incrementé yo creo que un 30% de mi muestreo, que en sitio le hubiera llegado. ¿Por qué? Porque me dieron un ID y un password y entré a su sistema y vi más de lo que pude haber visto en sitio. Esto me permitió a realizar la auditoría con mayor eficacia. Otra forma de mitigar el nivel de incertidumbre es que solicita la preparación de información previa al auditado y de utilizar esta durante la entrevista. Yo analizo la revisión y para mitigar que me presenten esa incertidumbre durante la entrevista remota, son planos de distribución, instalaciones, especificaciones de procesos operativos, el layout de la empresa, videos, desempeños del sistema en todos los niveles. Entonces, esta información yo la analizo antes y ya durante la entrevista confirmo lo que me presentaron la información. Eso baja el nivel de incertidumbre. Entonces, el equipo auditor
en conjunto del equipo podrá hacer conforme avance la auditoría, puedo modificar el plan de muestreo y adecuarlo a la ATR y adecuarlo a la técnica o herramienta utilizada. Resulta que durante una auditoría remota yo tengo videos y aquí el video no fue completo y yo puedo modificar mi plan. ¿Sabes qué? Ahora la entrevista se alarga más con esta persona porque te debe mostrar esta y esta parte, porque no lo fue completo con su video. Entonces, puede modificarse el plan de muestreo durante la auditoría remota, igual que en la del sitio. Obviamente sí, y eso tiene que quedar. Vamos a hacer la pregunta 4. Dice, ¿cuáles de los siguientes requisitos en cualquier sistema considera usted es difícil de auditar remotamente? Considere que usted cuenta con experiencia al menos de las 2 últimas auditorías en sitio y sabiendo que hubo 0 no conformidades. ¿Cuáles de ustedes creen que es más complejo auditar remotamente? Ustedes califiquen de los que están ahí. Vamos a finalizar la votación, ya van 235, 250. Vamos a finalizar. Miren, este es lo que llegaron a su conclusión. Entonces, no sé cómo abrirla. Bueno, revisión por la dirección, un 13%, que es poco riesgo, que es complejo. Auditoría interna, el 6%. Bueno, pues, planificación de riesgos y oportunidades, un 14%. Dice que es algo crítico. Gestión de competencias, el 11%. Son procesos totalmente administrativos. Procesos operativos de fabricación, el 77%. Estoy de acuerdo con ello, que es lo más crítico de auditar remotamente. De calibración, me lo pueden presentar remotamente. También el desempeño. Usted ha ido 2 años y ya conoce bien la empresa, entonces. No obstante, el 77% de los procesos operativos. El desempeño de procesos del sistema. Fíjate que aquí yo tengo, si el desempeño de procesos ya me presentan los resultados de los procesos, incluyendo los procesos operativos, y yo puedo analizar bien el 83% lo puedo hacer bien remotamente, no es un factor de riesgo, lo veo al revés, ¿no? El 83% es fácil hacerlo remotamente, pero el proceso de fabricación, entonces, no es netamente ver el proceso de operación, sino ver los resultados del proceso de fabricación o de operación. Entonces hay que jugar con esa información. El desempeño de procesos, que habla de cualquier tipo de procesos. Atención de quejas, el 9%. Respuesta ante emergencia, ese es algo complejo. Principalmente para 22 o para 14 o para 45 puede ser complejo. Y gestión de información documentada, eso es muy fácil porque parte de ello. Yo lo veo muy lógico, que el proceso operativo es lo que más nos cuesta auditar remotamente. Muy bien. Entonces, el uso de las TICs representa realmente una serie de incertidumbres tanto de la calidad de la información como de las situaciones que puedan surgir durante la auditoría. Realmente, el cambiar nuestro mecanismo para hacer auditoría remota y que éstas aporten valor, no obstante que sean remotas, ese es lo que debemos buscar todos los que nos dedicamos a hacer auditorías, de no necesariamente tengo que estar en sitio para saber si el sitio es confiable, si su sistema se mantiene y es efectivo. Habrá sus excepciones, habrá sus cuestiones, habrá sus problemáticas si no mantienen, si todo lo tienen en papel, si no tienen un sistema, una plataforma, ¿no? También se debe fortalecer las competencias digitales de los auditores de auditar. Entonces, estos conceptos, yo les voy a confesar algo. Nosotros tenemos manejando auditoría remota, pues no sé, más de 10 años. No sé. Miguel, que es parte del miembro de ATR, había una auditoría remota, oye, Webex, él programaba toda la auditoría remota y yo nunca me metí al web. Confieso que ahora, pues me he metido al Zoom
Y me he metido en otras plataformas, Google Meeting y otros, para ver cuáles serían las mejores herramientas. Y lo que no había hecho antes era meterme a las TICs, hacer entrevistas y pues he dado varios webinars sobre auditoría remota y sobre otros mecanismos de auditoría. Entonces, debemos pensar que todos los auditores debemos estar mejor calificados en el uso de las TICs, en el uso de las diferentes técnicas de revista remota y todo. Entonces, vamos a aplicar una votación. Dice, marque la experiencia que usted considere crítica de un auditor al realizar auditoría remota. Solo marque las que usted considere más importantes, ya que usted es el gestor del programa. Sin ella, no lo contrata. Si el auditor no tiene esto, no lo contrata. Vamos a finalizar. Miren, ser experto auditor en procesos por más de 10 años, no. Realizar al menos 2 auditorías remotas, sí es un buen factor. Contar con al menos 15 años de experiencia como auditor, me imagino. Experiencia en auditorías remotas por al menos 2 años, creo que decía. El 19%. Experiencia en TICs de al menos 3 años. Este es crítico, 53% opina que sí. Y contar con experiencia de 2 años en el sector y que va a auditar. Ese también es crítico porque parte de cómo va a aplicar mejor su conocimiento a través de auditoría remota si no conoce el sector que está auditando. Entonces, contar con al menos 2 años de experiencia en ese sector, muy bien. Experiencia en TICs todos los auditores debemos ya estar manejándonos con TICs y manejar tipo de... Miren, les voy a comentar algo. Yo nunca había hecho votaciones en un webinar y aprendí a hacerlas. Entonces, tenemos que cambiar porque esta es una herramienta muy buena porque nos da la idea de qué opina la gente que está asistiendo. Aquí votaron 237 personas y hubo porcentajes. Esto te da idea y ya saber quién es tu auditorio y te da más visión de lo que es este tipo de preferencias, ¿no? de los participantes. Pues yo quiero hacer otra votación final. Si usted fuera el gestor del programa de auditoría y usted fuera el responsable del sistema o el responsable del sistema de su empresa, ¿qué decisión tomaría respecto al uso de auditoría remota? Cuando ya pase el COVID, ¿cero auditoría remota o el 100% o el 30%, remota 70 en sitio, 70-30, 70 remota 30 en sitio? Déjeme decirle que los participantes de ustedes hay auditores, hay representantes del sistema de las organizaciones certificadas, hay gente consultores que se dedican a implementar sistemas con las empresas, hay gente de ATR, de la administración de ATR, entonces ese es el público y son 309 personas asistentes como participantes. Este es lo que opinaron. Fíjense, el 30% de auditoría remota. Fíjense que ganó el 70% de remota y 30% en sitio, con el 50%. Bajito el 44% de auditoría remota y 30% y 70%. Pero no auditorías remotas, el 2% dijo, yo sé, 0 auditorías remotas, yo no haría ninguna. Pero el 5% dijo, yo auditoría remota. Eso, yo creo que el futuro está aquí, en realizar parte auditoría remota y parte auditoría en sitio. En sitio los aspectos críticos que yo revisé durante una auditoría remota y preparo una auditoría en sitio con mayor eficacia y nos puede llevar.
Yo veo que hay muchas preguntas. Aquí este sistema te permite hacer una cuestión final sobre qué te pareció el webinar. Me lo preguntan por ahí alguien. También las diapositivas donde vienen los datos, por favor, Oscar. ¿Podrías poner las diapositivas donde vienen los datos? Fíjate que queda grabada. Esta webinar va a quedar grabado y va a estar disponible en nuestra página de YouTube para que aquellos que quieran ver a quién votó, por quién, los resultados de las votaciones, pues sí. Yo les voy a pedir a la gente comercial, además de que esto va a estar en web, en nuestro canal de YouTube grabado, que compartan la presentación, no más que le hagamos unos errores de dedo, y la compartimos. Todo ATR la tiene, entonces yo se los pasé a ATR todo. Entonces, pasárselos a todos los clientes, a todos los asistentes, ¿sí? Para compartir lo que presentamos aquí, tanto del ID3 como del MD4, como no metí la 19.011 porque es muy poco lo que viene ahí. Y más en el de grupo de prácticas, que es el documento que tiene más de uso. Voy a contestar algunas preguntas. ¿Hay una lista de verificación que se usa para auditoría remota tipo machote? No, no hay todavía. Yo creo que la auditoría remota, el que yo haga puedo yo generar una auditoría remota para el uso de las TICs, por ejemplo. La información que me están presentando es real o cómo validar esto. Yo creo que hay una guía de cómo hacer auditorías remotas, donde trabajé con un grupo de expertos de América Latina, pero habla de auditoría primera y segunda parte. Yo se los voy a compartir si quieren también. Es parte de, tuvimos una reunión hace rato estamos difundiendo esa guía, que está en proceso de revisión y actualización, como todo perfectible. Entonces, esa guía de auditoría remota habla de riesgos, habla de TICs, habla de ya cómo se opera, y esa guía pues la podemos distribuir. Mireya, yo le voy a encargar esta distribución a toda la gente, que compartamos tanto la presentación como las guías, los documentos MD4 en español, el ID3 de que tenemos la parte en español, lo que tengamos nosotros, que se lo hagamos compartir. Yo creo que es parte de lo que yo presenté aquí, lo tenemos documentado en ATR, y pues dárselo a ustedes con mucho gusto. Yo soy de la gente que si fuera, yo como miembro de ISO soy el pirata número 1. A mí me llegan normas y las comparto. Y voy a contestar algunas. ¿Hay una lista? No. ¿El costo de la auditoría remota disminuye la relación al tiempo de auditoría? No. Es el mismo lo que dicen los mandatorios, que si yo tengo una auditoría remota de 4 días de mantenimiento, se deben respetar los 4 días de mantenimiento. Se puede incrementar algo por el tipo el modo en que se va a llevar la auditoría, que todo es en papel, va a ser más complicado, qué sé yo, las TIC no están, la zona no tiene buen internet, qué sé yo. Todo esto puede incrementar, pero no reducir. Se deben respetar los días asignados de auditoría de acuerdo a los MD5, que es el que más responde en 9.000, 14 y 45. Por ejemplo, en 45 me dice que el MD5, que no puedo hacer auditoría remota al 100% de una auditoría 45. Ahorita ese MD5, que iba a entrar creo el 7 de mayo, se pospuso su vigencia hasta el 7 de noviembre, los 6 meses después. Entonces, todo se modificó por el COVID. Entonces, yo puedo extender más el tiempo de una auditoría, puedo hacer que yo no haga la auditoría porque no puedo hacerla remota. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, te extiendo por 6 meses tu certificación y hasta ahí. Y tú, parte de lo que estamos haciendo, me pagas el 50% de la auditoría. Ahorita yo te extiendo 6 meses más a que yo te visite en sitio, para garantizar que tú vas a darle continuidad a la auditoría en 6 meses. Entonces, este es lo que estamos aplicando.
Esto lo hicimos, inclusive Luis Domingo, que es el director comercial, mandó un escrito a la gente. Vamos a reaccionar de esta forma y se le dan los 6 meses. El costo de la auditoría no disminuye, son días auditor. Lo que sí disminuye son los costos de viáticos y de viaje. Eso es lo que responde. Sí, yo creo que me dicen que sería importante que todos los organismos incrementen sus auditorías remotas, pues yo creo que es parte de este ejercicio. Yo creo que lo están haciendo, yo sé que lo están haciendo varios organismos, auditoría remota. Es más, están dando cursos de auditoría remota. Cómo hacer una auditoría remota, qué tips, etcétera, como lo que acabamos de ver hoy. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es dar esto gratis, porque es información que están en la web. Todos los documentos que les dije, bueno, excepto la 1911 se compra, pero todos los otros, el MD5, el ID3 y el de grupo de prácticas y las preguntas frecuentes, inclusive las tenemos todavía en español a la 25, 26, van a 29 o 30, las tenemos y se las podemos enviar con todo gusto. Entonces, yo espero que les haya servido esto y yo les agradezco a nombre de ATR su presencia y que seguimos en contacto. Ya aprendimos a hacer webinar y no va a ser el primero. Ya va a haber más webinar para compartir estos conocimientos y nuestras experiencias como ATR a todos ustedes. Pues muchas gracias por su participación y quédense en casa. Bendiciones para todos. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register, y esto es el SEA ATR. Vive, crece, avanza y logra. Muchas gracias por tu atención y visítanos en www.americantrust.com.mx o síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención. Dale like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.